entonces vamos a empezar con la charla. La agenda del día sería esta. Primero vamos a hablar unas generalidades, luego la historia natural de la enfermedad. Pasamos por la epidemiología, los factores de riesgo, la fisiopatología, la presentación clínica, el diagnóstico, el tratamiento médico y finalmente el tratamiento quirúrgico. Entonces, para empezar con las generalidades, entonces la gota es la principal causa de artritis inflamatoria en adultos y se causa por un depósito anormal de cristales de urato monosódico en los sitios articulares y periarticulares. La respuesta inmune que se da a estos cristales de urato monosódico es lo que va a dar la enfermedad y son generados son productos de la degradación de las purinas que se pueden hacer por recambio celular, por ingesta o por síntesis de novo. La concentración a la cual se dice que el urato monosódico se empieza a cristalizar es a partir de 6.8 miligramos por decilitro, pero ya vamos a ver algunas consideraciones al respecto. Sabemos que a menores concentraciones se pueden también precipitar esos cristales y es principalmente cuando los tejidos tienen una baja temperatura o cuando el tejido tiene un pH ácido. La localización de los depósitos, entonces van a ser, digamos que hay unos sitios típicos en los que se van a depositar, que son en sitios articulares y tejidos periarticulares. Los sitios más frecuentes son en la primera metatarsofalángica, en el medio pie y en la rodilla. El curso de la enfermedad se va a presentar por crisis, en el cual se va a dar un dolor intenso en las articulaciones que se comprometen y puede haber una autorresolución entre 7 a 10 días, que luego se va a ver como intercalado por algunos periodos intercríticos entre remisión y recurrencia de la enfermedad. Y el principal factor de riesgo para que la gota progrese y se vuelva poliarticular o que haya más crisis es que haya una hiperuricemia prolongada. En la historia natural de la enfermedad, entonces tenemos primero que los pacientes están normouricémicos y no hay enfermedad. Luego, cuando ya se presenta la hiperuricemia, entramos a un estado asintomático en el cual hay algunos factores de riesgo que se han identificado. Algunos son factores genéticos por algunos SNPs pues ya muy identificados que están relacionados con los transportadores de urato, tanto en el intestino como en el riñón y que causan hiperuricemia. Y hay otros factores ambientales como la dieta, el índice de masa corporal que están muy relacionados con la hiperuricemia, la alteración de la función renal, el aumento de la edad, ser de sexo masculino, usar algunas medicaciones como diuréticos o ciclosporina o que hayan altos recambios celulares como en las patologías tumorales o en la psoriasis, por ejemplo. Después de este estado asintomático, después de tener la hiperuricemia, pasamos a un periodo en el que va a haber un depósito de cristales y este depósito de cristales se va a dar por una reducción en la solubilidad de los uratos y eso, después de que se cristaliza el urato monosódico, va a aumentar el tamaño del cristal. Pero sabemos que hasta el 25% de los pacientes con hiperuricemia hacen depósito de cristal sin hacer una enfermedad sintomática. Por lo tanto, al principio de la cristalización del urato monosódico vamos a estar en un estado asintomático. Posteriormente ya pasamos a la enfermedad sintomática, en la que tenemos la crisis gotosa, típicamente, que se va a dar como una inflamación aguda por los depósitos del cristal monosódico y la respuesta inmune secundaria a este depósito. Y luego, cuando hay una hiperuricemia prolongada, este estado agudo pasa a ser un estado crónico y es lo que vamos a conocer como la gotatofasia, en la que ya va a haber más daño articular, deformidades y presencia de tofos y la gotatofasia tal como la conocemos. En cuanto a la epidemiología, entonces sabemos que la enfermedad es más alta en países de Occidente, bueno, aquellos que han presentado occidentalización de sus costumbres. La prevalencia global que se estimaba está entre el 2.7 y 6.7%. En Estados Unidos la prevalencia es de 3.7% en adultos, pero en los adultos mayores suele presentarse hasta en el 9%. En China la prevalencia es del 1.1% y es precisamente porque ellos tienen un estilo de vida pues muy diferente al que se tiene en Occidente. Y en Taiwán y Polinesia se ha encontrado que la prevalencia puede ser incluso hasta del 8%, sobre todo eso tiene que ver con alteraciones genéticas en los cotransportadores de urato. En este estudio que se realizó en el 2019, entonces se encontró
que se realizó en 9.18 millones de pacientes para encontrar la prevalencia de gota en Estados Unidos. Se encontró que efectivamente la prevalencia era mucho más alta en hombres y también se encontró que la prevalencia aumentaba de manera importante con la edad, lo cual nos habla de que es una enfermedad de hombres y de personas un poco mayores. Y en cuanto a la raza, también se encontraron diferencias. En la raza hispánica se encontró que la prevalencia era solo del 2%, mientras que, por ejemplo, en los negros no hispánicos la prevalencia fue de 4.8% y en las otras razas fue del 5.2%. En este mapa, entonces, muestra la prevalencia de gota en el mundo, donde podemos ver que hay sitios en los cuales la prevalencia es mucho más alta, como por ejemplo en Taiwán y en Estados Unidos, como les mencionaba, aunque también en Reino Unido y en España. En Colombia también se tiene este estudio del año 2018, en el cual se intentó calcular la prevalencia de gota en 6 ciudades colombianas, y se encontró que la prevalencia de la gota era del 0.56%. Y cuando se estableció por ciudad, entonces vemos que fue más frecuente en hombres en el 1.28% versus el 0.05% en mujeres, y en las ciudades vemos como en Cúcuta la prevalencia fue del 1.34%, que fue la más alta, y en Bucaramanga de 0.27%, que fue la más baja. Se ha reconocido que la fructosa es un factor de riesgo muy importante para la gota, con lo cual se hizo un estudio que evaluó la prevalencia entre 2007 y 2008, comparada con la prevalencia entre 1988 y 1994, y se encontró que la prevalencia aumentó de manera drástica, y esto se relaciona con la producción en masa de jarabe de maíz rico en fructosa. También se realizó el proyecto Rochester, en el cual se evaluó la incidencia de gotas sin exposición a diurético, eliminando este factor de riesgo, y se encontró que entre el año 1977 a 1978 la incidencia era de 20 por 100.000 habitantes y pasó a ser de 46, se dobló por 100.000 habitantes entre 1995 y 1996. Entonces también nos muestra que a medida que ha pasado el tiempo, la incidencia de gota ha aumentado de manera importante. Y de igual forma lo han hecho las hospitalizaciones, lo cual pasó de 4.4 por 100.000 habitantes en 1993 a 8.8 por 100.000 habitantes en el 2011. En cuanto a los factores de riesgo que se han encontrado, entonces está la sobreproducción, que entonces son pacientes que tienen alguna enfermedad que tengan alto recambio celular, como psoriasis o enfermedades mieloproliferativas, pacientes que tienen unas dietas ricas en purinas o dietas que llevan a aumento en los niveles de purina. Ya vamos a hablar un poco de eso. O aquellos pacientes que tienen baja excreción del ácido úrico, como enfermedad renal crónica, como el uso de diuréticos, el uso de ciclosporina o alteraciones genéticas. En cuanto a la dieta, entonces se ha visto que la cerveza, la fructosa y los mariscos aumentan el riesgo de tener gota entre 1.15, pues la cerveza entre 1.15 y 3.27%, y siendo la cerveza también relacionada con aumento en el riesgo de tener crisis por gota. Es importante mencionar que no todo el alcohol aumenta el riesgo de gota, solo se ha visto con la cerveza, el vino no ha mostrado este aumento del riesgo. La fructosa aumenta el riesgo de hiperuricemia y de gota, los mariscos aumentan el riesgo de gota en aproximadamente 2 veces. Y por el contrario, se han encontrado otros factores como protectores para gota, que son la leche y los derivados, que tienen como una función uricosúrica y que también ayudan a modular la respuesta inflamatoria frente a los cristales de urato monosódico. El café puede disminuir el riesgo de gota, se ha probado en hombres. Y la vitamina C y el ácido fólico no está muy claro, pero aparentemente disminuye la probabilidad de tener gota. En cuanto a otros factores de riesgo, entonces tienen el sexo. En todas las series pues se ha encontrado que es más frecuente en hombres. Se cree que hay alteraciones en la excreción del ácido úrico en hombres comparado con mujeres. La edad, entonces la prevalencia aumenta con la edad, y este factor parece estar relacionado con la ingesta. También se ha encontrado que las mujeres posmenopáusicas tienen este riesgo, pero estas mujeres que tienen gota tienen un inicio más prolongado de la enfermedad, tienen más comorbilidades, consumen más diuréticos y parece ser que hay un efecto protector hormonal. Por eso se ha intentado usar suplencia hormonal en mujeres posmenopáusicas para disminuir el riesgo de gota. Y enfermedades crónicas como la enfermedad cardíaca, la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, la enfermedad renal crónica, la dislipidemia y la menopausia. Si vemos, la mayoría son enfermedades metabólicas, lo cual habla que pueden estar relacionadas por el estilo de vida de los pacientes. También se han identificado unos factores de riesgo para tener crisis gotosa. Entonces, la primera y la más importante es tener una hiperuricemia persistente.
Y otros factores que se han encontrado como desencadenantes de crisis son tener trauma, una enfermedad médica o quirúrgica aguda, una ingesta importante de purinas, un consumo de alcohol de manera importante o tener deshidratación. Pasando a la fisiopatología, entonces tenemos 4 estados. El primero es la hiperuricemia. La hiperuricemia es necesaria para que se presente la gota, pero no es suficiente para que aparezca la enfermedad. Luego tenemos la cristalización, que es la precipitación, nucleación y crecimiento del cristal. Luego tenemos la gota aguda, que es la respuesta inflamatoria aguda que se da a los cristales de urato monosódico. Y luego tenemos la gota astofasia, en la que hay una respuesta granulomatosa crónica a los cristales de urato monosódico. Entonces vamos a empezar por la hiperuricemia y todo empieza acá. Y es que en la evolución de los seres humanos, nosotros perdimos los genes que sintetizan la uricasa. La uricasa lo que hace es convertir el ácido úrico en alantoína. Por eso los mamíferos inferiores y las aves no tienen hiperuricemia, porque ellos sí tienen esta enzima. Entonces, por esto es que nosotros tenemos probabilidad de aumentar la concentración de ácido úrico. Entonces, en cuanto a los factores que pueden generar hiperuricemia, entonces son el aumento en las purinas, que puede ser por una dieta rica en purinas o por el aumento de la degradación de ácidos nucleicos, que es básicamente el recambio celular. También podemos tener por fructosa. Entonces, la fructosa lo que hace es que aumenta la degradación de nucleótidos de purina por desfosforilación de la fructosa y hace ruptura de ATP, que va a convertirse en ADP o AMP. Y el AMP, como lo vemos acá, es el que inicia pues, todo el proceso de síntesis de ácido úrico. Y el alcohol no es porque, pues no es por ese metabolismo, no es por ese mecanismo, sino que ellos hacen metabolismo hepático a acetato. Y este metabolismo hace consumo de ATP a AMP. Y este AMP nuevamente ingresa en este proceso que va a generar finalmente ácido úrico. Eso es en cuanto a la producción, pero eso se encuentra en un porcentaje de pacientes. Ahora se está encontrando que probablemente haya más probabilidad de que la hiperuricemia se presente por este mecanismo, que es por la excreción. Entonces, para la excreción tenemos estos transportadores de ácido úrico, que son el URAT, el ABCG2, el NPT1 y el GLUT9. Todos estos receptores, pues unos se encuentran en el túbulo contorneado proximal del riñón y otros se encuentran en los enterocitos. Entonces, lo que hacen estos transportadores es eliminar ácido úrico básicamente, excepto el URAT1, que lo que hace es ingresarlo nuevamente a la célula. Entonces se han encontrado que hay modificaciones genéticas en estos cotransportadores que hacen que el ácido úrico no sea eliminado adecuadamente y se presente la hiperuricemia. Después de la hiperuricemia tenemos la cristalización. Entonces, cuando la concentración de ácido úrico aumenta, se altera la solubilidad del ácido úrico, lo cual hace que se formen los cristales de ácido úrico. Entonces, pero además de la concentración del ácido úrico, se ha encontrado que las bajas temperaturas y alteraciones en el pH pueden favorecer esta cristalización, incluso a concentraciones más bajas. Luego se da la formación de clústeres de cristales de urato monosódico, en la cual se van organizando en láminas estos cristales. Luego se da la nucleación. En la nucleación los clústeres que se formaron se empiezan a pegar y luego se da el crecimiento del cristal, como vemos acá, que finalmente esto es lo que se forma, pero el cristal son hojas de purinas como ordenadas de forma ascendente. Bueno, lo que les comentaba al principio, que por TAC de energía dual se ha encontrado que el 25% de los pacientes pueden tener depósito de cristales de urato monosódico sin tener enfermedad clínica. La concentración a la cual se pierde la solubilidad de ácido úrico es de 6.8 miligramos por decilitro a 37 grados centígrados. Pero cuando el pH baja a 7, se puede encontrar que a menores temperaturas, incluso a 6 miligramos por decilitro, se puede dar la cristalización del ácido úrico. Después de que tenemos la cristalización, ya tenemos la gota aguda. Entonces se forman los cristales de urato monosódico que están pues inicialmente están circulantes y luego se depositan en los sitios articulares y periarticulares y están rodeados por complemento. Esta unión a complemento va a ser detectada por los macrófagos y el macrófago hace fagocitosis de estos cristales de urato monosódico. Acá tenemos algo muy importante en la fisiopatología de la gota, que es el inflamosoma NLRP3, pero pues no vamos a entrar en detalle en él
porque básicamente sería una charla completa hablar solo del inflamosoma, pero los cristales de urato monosódico van a activar este inflamosoma NLRP3, que finalmente lo que va a dar es activación de la caspasa 1. Y la caspasa 1, su función es pasar la prointerleuquina 1 beta a interleuquina 1 beta, que es la citoquina que va a orquestar toda la inflamación en la gota. Entonces, como vemos acá en esta gráfica del tiempo, cuando se produce esta interleuquina 1 beta es cuando se da todo el proceso inflamatorio y que pues es en una rápida aparición. Con esta interleuquina 1 beta lo que se va a dar es un reclutamiento celular, van a llegar neutrófilos, se van a producir más citoquinas inflamatorias y eso da toda la inflamación y el cuadro clínico que conocemos. Luego, cuando se da el reclutamiento de los neutrófilos, recordemos que la gota es una enfermedad que se puede autolimitar. Entonces, cuando llegan los neutrófilos, estos neutrófilos van a fagocitar nuevamente estos cristales de urato monosódico y van a producir pues serinas proteasas que también pueden pasar de prointerleuquina 1 beta a interleuquina 1 beta. Y van a empezar a producir algunos factores que van a intentar controlar esa inflamación, que son el inhibidor del receptor de la interleuquina 1, la interleuquina 10, la interleuquina 37 y el factor de crecimiento transformante beta 1, que todos son citoquinas antiinflamatorias. Entonces, esto va a empezar a disminuir los síntomas del paciente. Pero lo que finalmente va a dar una resolución de la enfermedad es que es que los neutrófilos van a entrar en un tipo de muerte celular que se llama netosis. Esa netosis consiste en liberación neutrófilos, hacen este tipo de muerte celular que es la netosis y el material genético va a generar unas trampas y en esas trampas lo que va a causar es que van a atrapar estas citoquinas inflamatorias que se produjeron de forma inicial, que son la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y la interleuquina 8. Al atraparse en estas trampas de netosis, se van a inactivar las citoquinas y ya no va a haber actividad inflamatoria. Luego, cuando la hiperuricemia es persistente, entonces ya pasamos a la gotatofasia. Entonces tenemos como acá esas trampas tienen atrapadas las citoquinas y también tienen atrapados los cristales de urato monosódico y los macrófagos van a iniciar una fagocitosis de todo este material porque es un material extraño. Ellos intentando controlar la respuesta inflamatoria, se va a dar la formación de granulomas como una reacción a cuerpo extraño, como cualquier otra reacción a cuerpo extraño que conocemos, en la cual van a haber células, pues macrófagos rodeando el granuloma y pueden generar células gigantes multinucleadas. Entonces, es esta respuesta inflamatoria crónica la que va a generar la gotatofasia, que esto es, pues básicamente esto es un tofo. Se ha encontrado que en los tofos hay momentos en los que hay una respuesta inflamatoria aguda en la que se genera nuevamente interleuquina 1 beta y otros factores inflamatorios y en esos momentos es donde el paciente puede presentar síntomas porque al ser una enfermedad granulomatosa crónica no debería haber como mayor sintomatología, pero en estos tofos hay episodios en los que hay inflamación aguda y luego se vuelve a convertir a inflamación crónica. La presentación clínica típica, entonces, que tenemos es esta que conocemos acá, que es la podagra, que es la inflamación, una monoartritis de la primera metatarsofalángica, que es muy dolorosa, es caliente, es roja, y también sabemos que puede comprometer otras articulaciones de los miembros inferiores como parte de sus manifestaciones típicas. Pero también tenemos manifestaciones atípicas. Entonces, las manifestaciones atípicas que tenemos son la gota poliarticular, tenemos la gota el depósito de... acá lo que les quiero mostrar son los tofos que se localizan en otras, estos son típicos, perdónenme, que son en el olecranon, en la primera metatarsofalángica, en otros lugares de los pies, que son los lugares típicos. También podemos encontrar tofos en las regiones de la rótula y tofos en el hélix, que es otro lugar en el que se pueden encontrar. La presentación atípica, que sí es esta, es la presencia de gota poliarticular que se da en las manos, de pequeñas articulaciones, o también tenemos la gota axial, que son los depósitos de cristales de urato monosódico o en la columna o en las articulaciones sacroiliacas. Estas presentaciones atípicas, digamos que son un poco más frecuentes en pacientes que tengan
algunos factores de confusión como inmunosupresores o que tengan de base una artritis reumatoide o una osteoartrosis que pueden generar que en los sitios donde previamente había inflamación haya este depósito de cristales de urato monosódico. Y el compromiso axial es atípico, pero puede ser un poco más frecuente de lo que creemos, pero básicamente no lo reconocemos y no lo buscamos, porque se dice que hasta el 10% de los pacientes pueden tener compromiso de las articulaciones sacroiliacas como parte de la presentación de la gota. En cuanto al diagnóstico, entonces el gold estándar es la determinación de cristales de urato monosódico, que son estas imágenes en forma de aguja en el líquido sinovial. Pero es muy importante recordar que en el líquido sinovial, o que puede coexistir la enfermedad por depósito de cristales de urato monosódico y la enfermedad por depósitos de cristales de pirofosfato cálcico, que son estos acá. Entonces, si en la radiografía lo que se observa es condrocalcinosis, pero la sospecha es gota, igual deberíamos hacer estudio del líquido sinovial porque puede coexistir las dos enfermedades. Esta es una imagen con luz polarizada en la que vemos cómo se ve la birrefringencia negativa de los cristales de urato monosódico, pero también se puede ver en fresco. De hecho, esta es una imagen de un paciente acá de nuestro hospital en el cual vemos cómo el cristal se encuentra en este lugar. Es muy importante que para el diagnóstico de la gota como tal, se necesita que el cristal esté fagocitado por el glóbulo blanco, es decir, que el cristal se vea dentro del glóbulo como lo vemos acá en esta imagen. En el procedimiento es muy importante hacer una técnica adecuada para la extracción del líquido sinovial porque eso nos va a alterar el rendimiento. Entonces, si no se le agrega heparina al líquido sinovial, el líquido sinovial puede coagularse. Y esa coagulación va a hacer que estos agregados de glóbulos blancos sean más intensos y nos imposibilite ver los cristales de urato monosódico. A la vez que en la evaluación del citoquímico no va a permitir un adecuado recuento de glóbulos blancos, lo cual es muy importante en el enfoque de las monoartritis. En cuanto al diagnóstico por imagen, entonces tenemos unos hallazgos comunes independiente de cuál sea la articulación que se comprometa. Entonces la primera son los tofos, la segunda es que sí, usualmente vamos a encontrar una mineralización ósea normal, vamos a ver una preservación del espacio articular, podemos encontrar erosiones en sacabocado con borde esclerótico, que es la erosión típica de la gota, vamos a tener un borde sobresaliente de la corteza y vamos a encontrar una distribución asimétrica. Las articulaciones más comprometidas son los pies, los tobillos, las rodillas, las manos y los codos, aunque podemos encontrar compromiso de cualquier articulación. Entonces acá en esta radiografía lo que vemos es un tofo pues muy importante que está acá como esta lesión opaca en el tejido blanco periarticular. Vemos cómo hay esta erosión también y acá donde está esta flechita, vemos cómo hay esta cortical sobresaliente que es muy importante o que es, digamos que muy característica de la gota, pero también vemos cómo los tofos pueden generar un efecto lítico sobre el hueso y la articulación y vemos cómo el hueso se ha perdido progresivamente. Acá vemos en esta imagen es una imagen de la primera metatarsofalágica. Vemos cómo está esta erosión en sacabocados y vemos cómo está acá este borde sobresaliente, que como les comentaba es muy típico. También vemos cómo está acá la otra erosión en la falange. Acá vemos cómo hay un tofo muy grande que genera una destrucción muy importante del tejido óseo y eso nos puede confundir con otras patologías y en estos casos puede ser incluso necesario que se requiera estudio histopatológico para descartarlo, pero pues vemos cómo los tofos pueden generar también una destrucción ósea importante. Acá vemos cómo hay más opacidad en el tejido blando que corresponde a un tofo y cómo ese tofo ha erosionado la superficie cortical del metatarso. Acá vemos cómo hay estas erosiones en los metatarsianos, en la región lateral. Miren nuevamente cómo es, digamos que muy típica, en la que hay una erosión en sacabocado con este cortical sobresaliente. Acá en el tofo. Bueno, acá en el tobillo, entonces vemos hay un tofo, que es este aumento en la densidad de tejido blando que está acá en el maléolo, y vemos cómo ese tofo está erosionando la superficie
cortical del astrágalo, acá en esto. Acá en la rodilla también vemos cómo se presenta esta erosión ensacabocado con esta cortical sobresaliente. Miremos cómo el espacio articular en general se conserva. Y acá en esta imagen de sol naciente vemos cómo está esta lesión que corresponde a un tofo intraóseo en la patela. Acá en esta imagen de sol naciente vemos cómo encontramos esta lesión que es radiolúcida, que corresponde a un tofo intraóseo dentro de la patela. Pero nuevamente vemos cómo el espacio articular entre la patela y el fémur se encuentra conservado. Tenemos otra imagen que es muy útil para el diagnóstico temprano de la gota, que es la ecografía. Y en la ecografía podemos reconocer 4 signos importantes que nos van a, pues para ayudar para el diagnóstico. El primero es el signo del doble contorno, que encontramos esta banda hiperecoica anormal que se encuentra sobre la superficie del cartílago y vemos cómo se ven las dos superficies o las dos imágenes hiperecoicas que corresponden una al cartílago y la otra al depósito de los cristales de urato monosódico. Por ecografía también se puede ver el tofo, que es un agregado que se encuentra circunscrito, que puede tener características no homogéneas, que puede ser hiperecoico o hipoecoico, pero que le vemos un borde claro. Y esta alteración en la, pues como esa heterogeneidad en la imagen, es porque el tofo puede tener cierto grado de calcificación, lo cual altera como, o nota esta imagen como parcheada. La siguiente signo que tenemos es el signo de la tormenta de nieve, en la que vemos cómo hay muchos puntos hiperecoicos que están flotantes en el líquido sinovial y estos puntos corresponden básicamente a cristales de urato monosódico. Y el cuarto signo que encontramos pues son las erosiones, en la cual se ve esa pérdida de la continuidad en la cortical del hueso, pues que corresponde a las erosiones. Y cuando se les hace imagen Doppler va a cambiar o va a ser diferente dependiendo de si la artritis se encuentra aguda o se encuentra crónica. También podemos hacer aproximación por tomografía. Realmente, digamos que para el diagnóstico no tendría mucha utilidad, tal vez para planeamiento quirúrgico sea más importante, pero para el diagnóstico no nos aporta mucho más de lo que nos aporta una radiografía convencional, en la cual pues vamos a ver básicamente las mismas erosiones. Y recordemos que la tomografía como que no tiene mucha capacidad para determinar si las lesiones se encuentran agudas o no. Tenemos una técnica adicional que es el TAC de energía dual, en la cual se encuentra, pues lo que se hace es una exposición a 2 espectros de rayos X y esa diferencia en la captación de los rayos X es lo que nos va a dar unas imágenes diferenciales en la cual nos van a colorear pues dependiendo del equipo, los lugares en los que se depositan los cristales de urato monosódico. Es muy buena, es muy sensible, es muy específica, pero aumenta mucho la radiación del paciente, pero tiene otra ventaja y es que nos ayuda a cuantificar los depósitos de urato monosódico, lo cual puede ser útil para planeamiento quirúrgico. Y también tenemos la resonancia nuclear magnética, en la cual pues vamos a ver las mismas lesiones que vimos en radiología convencional, pero nos sirve tal vez para identificar si las lesiones se encuentran activas o no, porque en secuencias T2, STIR y T1 post-contraste, las señales pueden ser hiperintensas en momentos de la enfermedad en los que se encuentra inflamación aguda. En cuanto al tratamiento médico, entonces tenemos estos 3 pilares que son el manejo perdón, este es para el diagnóstico, perdónenme. Es el diagnóstico, tenemos ácido úrico en suero, ácido úrico en orina o los marcadores inflamatorios. Entonces, para el ácido úrico en suero es el marcador más importante para el diagnóstico de la gota, pero puede ser normal especialmente en las crisis. Y si el ácido úrico está normal, debe repetirse luego de que se supere la crisis. En cuanto al ácido úrico en orina, sirve para determinar si hay una enfermedad renal causante de la enfermedad, sirve para evaluar si el paciente tiene riesgo de desarrollar cálculos renales cuando se den úricos y puede ser reemplazado por la fracción excretada de ácido úrico en muestra aislada, que es mucho más fácil de recoger. Y los marcadores inflamatorios, pues pueden encontrar leucocitosis, leucocitos aumentados en el líquido sinovial o la elevación de reactantes de fase aguda. Para el diagnóstico, para el tratamiento médico, entonces en el 2020 se publicó esta guía por la Sociedad Americana de Reumatología, en la que se recomienda que se inicie terapia hipouricemiante en pacientes que tengan
uno o más nódulos subcutáneos pues que sean tofos, en pacientes que tengan cambios radiográficos por cualquier modalidad o en pacientes que tengan más de 2 crisis al año. En esos pacientes digamos que no hay ninguna duda en que se debe iniciar terapia hipouricemiante. En los pacientes que tengan más de 1, pero menos de 2, se recomienda de forma condicional iniciar el tratamiento. Y en los pacientes que tengan la primera crisis gotosa, que tengan una enfermedad renal crónica estadio 3 y que tengan el ácido úrico mayor a 9 miligramos por decilitro o urolitiasis, también se recomienda iniciar terapia hipouricemiante de forma condicional. En cuanto a cuál tratamiento se debe escoger, entonces recomiendan el uso de alopurinol, sobre todo pacientes, pues como primera línea de tratamiento, incluido pacientes que tengan enfermedad renal crónica estadio 3 o más, pero hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen más riesgo de efectos adversos por hipersensibilidad por el alopurinol. Se recomienda siempre usar un inhibidor de santina oxidasa sobre los uricosúricos. Los uricosúricos serían una segunda línea terapéutica y recomiendan siempre iniciar bajas dosis y hacer una titulación dependiendo de la respuesta clínica para disminuir el riesgo de efectos adversos. Otra cosa que se recomienda es que cuando se inicie la terapia hipouricemiante siempre se vaya acompañada de una profilaxis antiinflamatoria, porque en el periodo en el que se inicia la terapia hipouricemiante o cuando se aumenta la dosis, aumenta el riesgo de tener gota aguda. Y el tratamiento de la profilaxis debe ser de entre 3 y 6 meses, pero no menos de 3 meses. Y la profilaxis se recomienda con colchicina, AINES, prednisolona o prednisolona, pero básicamente los que más se recomiendan son colchicina y AINES. En cuanto a la colchicina, se recomiendan dosis bajas sobre dosis altas, porque ya se demostró que dosis bajas son igualmente efectivas, pero tienen menos efectos adversos. En cuanto al tratamiento quirúrgico, entonces también está indicado en el tratamiento de la gota. Estas son las indicaciones para el tratamiento quirúrgico de la gota. Casi siempre vamos a encontrarlo es en pacientes que tengan complicaciones de una gota tofacia y lo que vamos a hacer es retiro de los tofos básicamente. Entonces está indicado en pacientes que tengan infección, que tengan deformidades muy importantes, que tengan disminución de la función, que tengan compresión por los tofos, que tengan un dolor intratable y que tengan úlceras en los tofos. Entonces, en cuanto al tratamiento quirúrgico, este año salió un artículo que realizó una evaluación como bien interesante del tratamiento quirúrgico en gota. Entonces, en cuanto a la técnica quirúrgica, hizo una revisión sistemática, encontraron que la extracción de tofos por excisión abierta es la cirugía más comúnmente usada para el tratamiento quirúrgico de estos pacientes, pero desafortunadamente no hay estudios que comparen la excisión abierta con excisión artroscópica. En algunos casos el tratamiento quirúrgico incluyó artroplastia y la artroplastia digamos que estaba asociada al retiro de los tofos cuando habían daños muy importantes en las articulaciones debidos a la gota. También se encontró que estos pacientes eran especialmente susceptibles de tener complicaciones de la herida quirúrgica, sobre todo pacientes que tenían diabetes y enfermedad vascular periférica. Y pues secundario a esto, a las complicaciones, pues requirieron más procedimientos quirúrgicos. En cuanto a la resección percutánea artroscópica, se encontró que disminuye el riesgo de complicaciones de la herida, pero los autores no recomiendan usar esta técnica en articulaciones interfalángicas. También los autores mencionan que estos pacientes con gota tienen digamos que como cierta predisposición a que se requiera posterior al retiro del tofo amputación pues no de la extremidad, pero sí casi siempre era de las falanges o del dedo completo. Y esto decían que es algo como nuevo y novedoso, en el que encontraron que había como una alteración de la vasculatura, pero que estos pacientes que requirieron amputación casi siempre tenían asociado diabetes. Y como les mencionaba desde el inicio, esta es una enfermedad que es muy frecuente en pacientes metabólicos, lo cual pues hace probable que el daño microvascular esté presente y que no sea debido a la gota, sino que sea por la concomitancia de otras enfermedades. Y otra cosa muy importante a resaltar con el tratamiento quirúrgico es que ese tratamiento nos ayuda es para mejoría de cuestiones mecánicas y sintomáticas del paciente, pero no podemos como asumir que es la cura de la enfermedad, porque
pues como les mencionaba, la fisiopatología es mucho más extensa que el TOFO, que es la manifestación final de la enfermedad. Es muy importante también resaltar que durante el procedimiento quirúrgico no es necesario el retiro de ninguno de los medicamentos, pues dado que ni alteran, pues no tienen como problemas para la cicatrización o el procedimiento quirúrgico, y a su vez el suspender el tratamiento pudiese generar reaparición de crisis gotosas, porque como les mencioné, uno de los factores de riesgo para presentar crisis es tener una enfermedad quirúrgica activa. Entonces, por eso durante el procedimiento quirúrgico ni se debe suspender la profilaxis antiinflamatoria ni el tratamiento hipouricemiante.